Quiero contarles, estimados colegas, antes de que recibamos a nuestros invitados, que el plazo de vencimiento de esta comisión es el día 29 de agosto del 2018, por lo que yo quisiera sugerirles que pudiésemos acordar solicitar el asentimiento de la corporación para poder prorrogar el plazo por un mes más con el objeto de finalizar, darle el cierre a esto, y porque hay que elaborar un informe además, quiero contarle, a lo cual yo quisiera también proponerles que en algún minuto pudiésemos contar con alguno de sus asesores para que pudiéramos partir trabajando en ese informe y poder tener las conclusiones y las proposiciones. Respecto de aquello, me imagino que podrán trabajar los asesores, porque dudo que podamos contar con la presencia de cada uno de nosotros. Y si ustedes tienen a bien, haremos las conclusiones en aquello que tengamos acuerdo, y en aquello que no tengamos acuerdo lo expondremos aquí y lo votaremos o lo conversaremos. ¿Les parece que pidamos entonces el alargue por un mes más? Diputado Colom. Gracias, Presidenta. Una pregunta. ¿A quién más, a quiénes falta invitar? Porque todavía queda un mes de que puedan ser relevantes para la investigación. Hemos invitado a muchísimas personas. En algunos casos no hemos tenido respuesta. Del listado, aquí estamos haciendo malabares para ver si logramos al subsecretario Alewi. A quien hemos invitado por lo menos en 2 o 3 oportunidades ha sido el director de inteligencia, que básicamente la idea de invitarlo no era que él nos expusiera los temas concretos respecto de la operación Huracán, sino que también conversáramos, porque entiendo, ¿no es cierto?, que desde esta comisión tienen que salir algunas propuestas respecto a lo que significa la ley de inteligencia. Por lo menos una mirada desde lo que aquí ocurrió, algunas cosas generales. Y yo entendía, digamos, que desde esa perspectiva él iba a venir a hacer una contribución, no a hablar temas específicos de seguridad o de inteligencia del país. Y la verdad es que no, hasta la hora solo hemos tenido excusas, a pesar de que él no debería excusarse. Es funcionario público. ¿Quién más nos falta? Si usted puede señalar, presidente, o sea, secretario, porque yo sé que él ha estado haciendo hartos esfuerzos para las invitaciones. Tenemos... Nos falta, bueno, Villarrubia, que es el actual director de inteligencia carabinero, que estaría citado para el 6 de agosto. Para el 13 de agosto, Pablo Violer, de Derechos Digitales, y Pablo Colomes, ingeniero en redes y seguridad, experto en materia de tecnológica. Esos son los invitados, los que van a venir. ¿A los que faltan o los que han venido? Los que faltan. Esa es la pregunta del diputado Colom. Alewi, el exministro Mahmoud Alewi, que no lo hemos podido ubicar. Lo hemos llamado a un celular, no hay respuesta. Lo ha hecho él, por si acaso, para que no me atribuyan a mí. No, pero bueno, la Secretaría ha hecho ingente esfuerzo en invitarlos. También faltaría por invitar... ¿Le parece que si le entregamos el listado? Los fiscales que se excusaron. Es que hay gente que se ha excusado, que son los fiscales, en realidad. Ya, más que el listado, es simplemente que la Secretaría haga un último esfuerzo, porque yo creo que el subsecretario Lewin si quisiera venir ya hubiese venido, ¿no? Eso es muy difícil que ahora decida contestar el teléfono y venir. Y probablemente las personas que han sido invitadas en otras ocasiones ya no van a venir tampoco. Entonces, quizás hay que ver cuánto sentido tiene alargar más la comisión, quizás hay que hacer el último esfuerzo y poder sincerar efectivamente quiénes faltan y que quieran venir y que puedan venir y que deban venir también. Y ahí, si es que procede la prórroga, yo ni un problema, pero veamos primero en forma quizás más objetiva cuáles son las personas que estamos esperando su respuesta. Porque si no, lo que nos puede pasar es que tengamos el último mes citando a los mismos que no sabemos ya de antemano que es difícil que vengan.
¿Le parece si la próxima sesión yo les traigo una proposición de las próximas sesiones para ver si nos podemos cuadrar y si no, ahí lo tomamos la decisión? ¿Les parece? Pero invitaríamos a Villarrubia para la próxima sesión. Sí. Ya, sí, perfecto. no sé. Ya, perfecto. Ok. Ese sería el acuerdo. Bueno, ¿hay alguna otra? Diputado Pardo. Buenas tardes. A mí me gustaría pedir, al tenor de lo que fue la última comisión, que oficiemos formalmente a la Dirección General de Carabineros para efectos de que nos informe si consta en la correspondencia y en la documentación oficial información al Gobierno relativa tanto a la creación de la Unidad Especial de Inteligencia como relativo a la denominada Operación Huracán. Yo le hice la pregunta al general director, él dijo que iba a revisar, pero me gustaría que quedara igual oficiado. La pregunta es si consta en la documentación oficial de la institución haber informado al escalón superior, en este caso al Gobierno, tanto respecto de la creación de la Unidad Especial de Inteligencia, que él dijo que en el caso de él no habría creado una unidad sin pedir autorización al Gobierno, a pesar de que estaba en sus facultades. Quisiera saber si se hizo. ¿Es al escalafón superior o es al Gobierno? Al Gobierno de momento. Y segundo, lo mismo respecto de la Operación Huracán. Si estaba informado o no el Gobierno respecto de los avances de la Operación Huracán y bueno, si hay documentos ahí tendremos información interesante para la comisión. ¿Acordado? ¿Acordado? Acordado. ¿Alguna otra solicitud de palabra? Ya. Entonces, esta sesión tiene por objeto recibir a la directiva de la Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuches, con el fin de que expongan en el tenor del oficio y los mandatos que dieron origen a esta comisión. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a ambos alcaldes, agradecerles su voluntad de venir a esta comisión y, por supuesto, quisiéramos primero darles un espacio para que ustedes hagan un breve relato de las preocupaciones y de lo que particularmente a nosotros nos inquietó y que dice relación con la intervención telefónica de miembros de esta asociación. Y después haremos una ronda de preguntas. Alcalde Juan Carlos Reinao, ¿usted va a partir? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Primero, diputada Andrea Parra, saludarla, muy buenas tardes. Saludar también a todos los honorables diputados de la República y agradecer la instancia de poder estar acá en esta sesión especial. Mi nombre es Juan Carlos Reinao Marilao, soy mapuche 100%, vivo en una comunidad. Soy el tercero de 5 hermanos. De donde vivo, a la orilla del lago Yoyeo, hay 5 comunidades por mi sector. El único que pude llegar a la universidad he sido yo, gracias a que no tuve que estudiar en Chile. Soy médico, estudié en Cuba, gracias a lo que no me pudo dar mi padre, me lo ha dado Cuba. Y efectivamente, cuando tenía 7º grado tuve que bajar a Contulmo. Caminaba 9 horas para llegar al colegio, vivía internado. Contulmo es una ciudad que tiene 3 culturas, alemana, criollos y mapuches. Los mapuches del valle y los mapuches de la cordillera. Y efectivamente viví los primeros momentos que nunca entendí mucho la discriminación, el racismo y el clasismo. Nunca entendí por qué yo tenía que ducharme al final y por qué me hacían sábanas cortas y por qué yo tenía que salir de la ducha para que los otros que tenían mayor edad y no tenían mi apellido tenían que ducharse primero. Fue re difícil los 2 años, 7º y 8º. La enseñanza media también fue complicada. Ha sido difícil entender un poco, insertarnos nosotros como comunidad, donde mi abuela es machi, mi tía es machi, y hoy día tengo una familia, una generación de machis. Cuando estaba en 1º y 2º básico, cuando
que yo no entendía mucho el sistema político chileno, tenía prohibición de hablar nuestro idioma. Se nos prohibía los guilletunes y yo no entendía por qué. Pasó el tiempo y empecé a entender cuál era la realidad de este asunto. Posteriormente llegué desde Cuba, he trabajado en el servicio público, que es un bonito desempeño. He tratado de hacerlo mejor desde el punto de vista como persona y como profesional, y llegué a ser alcalde de una comuna que efectivamente pertenece a la 9ª región, que es la comuna Renaico, y después de unos meses tuvimos la oportunidad de juntarle un grupo de alcaldes elegidos por primera vez y formamos la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, en el cual todos mis colegas tomaron la determinación de elegirme presidente de esta asociación. Y lo hemos convertido en un referente político para poder dialogar y participar. Por tanto, la Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche es un ente político, social y cultural, donde lo hemos definido de esa forma, para de una u otra forma tratar de explicar un poco la situación de lo que nosotros hemos vivido como pueblo y al mismo tiempo tratar de acercar ambas partes, para que tener una mejor calidad de vida, una mejor condición para vivir. Porque efectivamente nosotros hoy día ya entiendo que somos un pueblo preexistente, somos pueblo de las primeras naciones, como le llaman algunos. Pero ha sido complejo, porque la verdad es que es difícil entender un poco el sistema político institucional que existe y nos cuesta insertarnos nosotros, sobre todo que yo vivo el mundo político, vivo el mundo institucional y me ha tocado, y soy funcionario público. Es complejo, pero hoy día hemos vivido realidades de discriminación, lo he vivido como médico, lo he vivido también, lo he vivido como alcalde, que no ha sido fácil. Y la verdad es que estamos hoy día en una situación súper compleja y delicada, que fue la operación Huracán, que fue un invento para justificar la ineficiencia que existía en la 9ª región, porque hoy día le hemos pasado una gran responsabilidad a las policías, resolver un problema político que es netamente político. No tiene nada que hacer las policías en este asunto, que es histórico y no hay voluntades para poder resolver ni asumir esta tal responsabilidad y que nos afecta particularmente a los mapuches que vivimos en comunidades, que hoy día vivimos en islas de terrenos con un mar de bosque. Y de verdad que nosotros solo luchamos por buscar el pan, día a día, por la sobrevivencia, porque hoy día el desarrollo y la tecnología y la ciencia, la conectividad, todavía no es parte de lo que nosotros tenemos que disfrutar. Se disfruta en algunos lugares, pero acá en donde vivimos nosotros, porque nuestras tierras son improductivas. Por tanto, es tremendo esfuerzo para la sobrevivencia que tenemos que hacer. Y hoy día hay un tema que es muy delicado y gravísimo, porque nosotros que somos actores políticos, y nosotros que de una otra forma hemos tratado de acercar a ambas partes, y hemos estado siempre disponibles. Ustedes pueden leer nuestra historia, que yo como médico siempre estuve tratando de representar a los huelguistas para tener un diagnóstico más claro, para acercar las partes, porque creemos que el diálogo es el único camino, y está demostrado en América Latina, y también se demostró en Chile hace unos años atrás, cuando yo era más pequeño. Entonces, hoy día nosotros calificamos esta operación Huracán, que efectivamente se forjó por un grupo de personas que hoy día tenían la herramienta como la ley de inteligencia, también tenían otra herramienta que eran las facultades, tenían otra herramienta que es el poder, tenían otra herramienta que es las facilidades y el dinero, que el dinero no solo era de ellos, sino era de todos los chilenos. Y hoy día trataron de inculpar a un grupo de mapuches, que de una u otra forma son dirigentes y otros que son autoridades, porque recuerde que venía la operación Huracán 1, 2 y 3. Trataron a nuestra asociación lo intervinieron telefónicamente, que a nosotros todas nuestras decisiones eran escuchadas. ¿Y qué sabemos para qué lo van a utilizar? Porque ustedes saben que ese grupo de personas que hoy día representó, eran personas que tenían mandatada por el gobierno en ese entonces, que representaba una orden, pero al mismo tiempo no tenía un objeto de investigar, sino tenía un objeto por manchar nuestra imagen como mapuche y manchar la imagen también de los dirigentes que existían ahí. Y eso es acusarlo y apresarlo, y nosotros hoy día nos hacemos un interrogante, porque este daño que se ha generado por la operación Huracán es un daño irreparable en el tiempo y en la historia de nuestro país. No se puede admitir que con la plata de todos los chilenos, utilizando todas las herramientas tecnológicas y el poder que tenían, hicieron intervención telefónica para usar
mal usar y apresar mapuche. Se ha dado como lo mismo que hizo este Congreso en el 21 de agosto de 1868, cuando se dictó una ley que donde mandató al presidente para aumentar la dotación de militares, para quemar las rucas, quemar sus animales, con un prejuicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta operación Huracán, ¿cuál fue el daño que se le generó? Yo le puedo responder que sí, efectivamente es un daño irreparable que nunca en la historia se va a poder resolver, pero quedará en la historia. Eso es lo que nosotros pretendemos. Nuestra asociación de alcaldes mapuche nunca, ni es el propósito de generar destrucción. Solo tiene un propósito hoy día de acercar, generar políticas para que nuestra gente, nuestro pueblo, los criollos, los emigrantes suizos, alemanes e italianos que viven en la región de la Araucanía, podamos convivir de forma tranquila, dentro del marco del respeto. Pero el Estado tiene que cumplir su rol, y el rol que ha cumplido hoy día es aumentar la brecha de la desconfianza, porque no sabemos cuánta gente más hoy día otros procesos judiciales han sido de mala forma judicializados, y eso a nosotros nos preocupa enormemente. Eso es lo que yo puedo expresar. De verdad que cuando uno viene a este Congreso, quisiera decir tantas cosas, porque no tenemos la oportunidad de hacerlo allá. Pero quiero dejar hasta ahí, porque he entendido que podemos seguir conversando y analizando este sentimiento. De verdad lo estoy hablando con sentimiento, porque el hecho de que esté aquí no ha sido producto de las políticas del Estado social y que estoy aquí, sino ha sido producto de mi esfuerzo y esfuerzo de otro país que he estado. Porque a nosotros los mapuches que vivimos allá todos los días, que nos sacrificamos y que llegamos a avanzar un poco más desde el punto de vista académico, ha sido producto de nuestro propio esfuerzo. Y de veras que es difícil llegar a esta instancia, y porque si fuera fácil, habría mucho más colaborando para que esta gran solución se llegara de mejor forma, no como a la que estamos llegando ahora. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Le vamos a dar la palabra al alcalde Adolfo Millagos, alcalde de Tirúa. Muchas gracias, presidenta. Estimados diputados, por la posibilidad de poder tal vez aclarar las dudas que ustedes tienen, porque entiendo que nos invitaron. Y en calidad de invitados nosotros estamos expectantes de las preguntas que podamos ayudarle a aclarar a ustedes como un ente fiscalizador del funcionamiento del aparato del Estado. Y en ese contexto yo estoy muy esperanzado de que en tanto comisión investigadora pudieran ayudar a esclarecer un capítulo más, diría yo, dentro de la historia oscura que no siempre se cuenta en la relación del pueblo mapuche con el aparato del Estado y sus distintos mandatarios, que son, en este caso ustedes son los que representan a la población, la Cámara de Diputados. Y claro, cuando mi presidente Juan Carlos Reinao me dice que había que venir para acá, yo en mi calidad de vicepresidente de la ANCAM, gustoso vengo acá porque creo que esta es una instancia donde la democracia nos permite decir las cosas directamente, y ojalá pudiéramos de una otra manera también cambiar la conducta que históricamente ha tenido el Estado para relacionarse con los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Mientras Juan Carlos relataba un poco lo que él, en su experiencia de vida como persona y en lo que ha llegado a tener el cargo de alcalde, cada uno de los mapuches, como ustedes también, tienen su propia historia de la manera como llegaron al cargo que tienen. Pero yo recordaba, más que la historia mía personal, la historia de mi pueblo, el pueblo mapuche. Yo me imagino 130 años atrás, cuando uno lee el capítulo de historia de los mapuches con los chilenos, porque una de las cosas que a ustedes, a sus hijos, y ustedes tal vez también están convencidos, que en la historia de Chile dice que nosotros guerreamos 300 años con los españoles. Yo le pregunto racionalmente en los tiempos de hoy, si un pueblo o una civilización puede estar 300 años en guerra con otro pueblo. Yo creo que está claro que no. Los mapuches tuvimos una relación de paz y de guerra con los españoles durante un periodo de 300 años. Paz de 50 años, paz de 30 años, paz de 10 años. Pero también tengo que decirle a ustedes, señores diputados, de que la frontera de los mapuches, tal vez a ustedes también les hicieron creer y se sacaron un 7 para poder y lograron pasar la PCU, o en ese tiempo la PAS, lo que son más antiguos,
para entrar a la universidad diciendo que la frontera de los mapuches era el Biobío. Yo les puedo decir que con certeza esa era la última frontera que tenían los mapuches con los españoles. La frontera de los mapuches cuando llegaron los españoles era el río El Elqui, del Pacífico al Atlántico, de Buenos Aires al sur y del Elqui al sur. Esa era la frontera de los mapuches, ese es el Gualmapu. Cuando uno entiende ese tremendo territorio, por cierto que en los 300 años lo que permitió es retroceder cada vez que había un enfrentamiento de los mapuches con los españoles. Pero también todos nos hicieron creer que Bernardo O'Higgins era el libertador de la patria y de las patrias de los mapuches. Yo en alguna parte lo he dicho, Bernardo O'Higgins no es el padre de nuestra patria, de los mapuches. De algunos sí, pero de los mapuches no fue el padre de la patria. Porque Chile estaba hasta 1810, hasta el Biobío. Recién cuando se generó la independencia de Chile, esa parte del sur del Biobío era la nación mapuche, soberana, libre, con sus propias relaciones de gobierno con en aquel entonces Reino de España. Y cuando se produce la independencia, entonces ahí recién, en lo que después, si ustedes revisan, diputado Marín, si ustedes van a la biblioteca de la Cámara de Diputados, el diputado Marín, en la Constitución del año 1828, y el diputado Navarro, discutían si invadían y si consideraban parte de Chile el territorio nuestro. Ese era el debate que se daba en ese tiempo, si lo reconocían como parte de Chile o no, del Biobío al sur. Y si ustedes revisan todas las ciudades que están constituidas al sur del Biobío, les puedo asegurar que ninguna ciudad celebra menos de 160 años. ¿Eso qué significa? Que Chile no era, en la parte nuestra, no era Chile. Esa historia a ustedes tal vez no le entregaron. Y cuando uno lee esa parte, el Mercurio del Paraíso, en las primeras veces que empezó a publicar sobre nosotros, publicaba que éramos personas sin alma, que no teníamos la condición de personas, que éramos personas sin alma, que éramos borrachos, que éramos flojos, que éramos salvajes. Y hoy día uno lee los mismos medios de comunicación que tienen la misma línea editorial, hoy día somos terroristas. Ese concepto, ese itinerario van formando en la sociedad, por eso es que nosotros encontramos gravísimo de que a esta altura del tiempo, en los tiempos modernos del Estado chileno, se atreva el Poder Judicial, porque aquí hubo un juez, estimados diputados, que facilitó la autorización, dio la autorización para ser intervenido de manera, como todos saben, el famoso huracán, de manera ilegal. Hubo un ejecutivo, que seguramente aquí ustedes fueron parte del ejecutivo en el gobierno anterior, a la cabeza del señor Alewi. A mí me llama la atención que hoy día digan acá en esta sala de que no ha venido y a pesar de que lo han citado. ¿A dónde está la valentía cuando se deja el poder? Uno tiene que ser valiente en las buenas y en las malas. Si fue valiente para intervenir de manera espuria, hacer esta trama que hizo con los mapuches para poder justificar su condición de mandatario a cargo de la seguridad del país cuando era subsecretario, ¿por qué entonces no viene ahora a dar la cara y explicaciones cuáles fueron los motivos que hizo creer que nosotros estábamos cometiendo y estamos sospechosamente, porque aquí nuestra asociación fue intervenida telefónicamente? Y en ese sentido, estimada presidenta, a mí me gustaría que el señor Alewi, porque hay dos posibilidades. Si Alewi sabía, entonces cómplice. Si no sabía, entonces no cumplía su buena función de ejecutivo. O sea, la policía se mandaba sola. Entonces ahí yo creo que tienen que darle una explicación al país, porque el daño que le hace a la democracia este tipo de actos es gravísimo. Yo también le pregunto, señores diputados que están acá presentes, si esto tocara a una familia de alta influencia en este país, no sería la misma forma que abordaría en este caso, porque se le ha bajado el perfil. Yo valoro que esta comisión se haya constituido, pero los medios de comunicación no fue más de un titular y ya. Pero si hubiera pasado por familias que están de Plaza Italia hacia arriba, lo más probable es que todavía sería agenda del país. Pero como era en función de los mapuches, parece que se quiere ocultar todo. Y en ese sentido yo les pido a ustedes como fiscalizadores que pudieran hacer todos los esfuerzos posibles para poder esclarecer y que sea un acto de enmendar, un acto de rectificar la conducta del Estado para con los pueblos indígenas. Porque claro, afortunadamente por un incidente sentimental, entre comillas, entre la Fiscalía y Carabineros, quedó demostrado de que esto era un montaje,
¿Qué pasa si nos hubiera peleado la Fiscalía con la policía en ese momento? Seguramente más de nosotros estaríamos sentados en los tribunales como culpables o como acusados de culpables. Y esos daños ya se generaron. Entonces, estimados diputados, yo quisiera que se buscara toda esta verdad, no en la medida de lo posible, donde corresponde, porque la verdad tiene que esclarecerse. No es posible que aquí la institucionalidad de Carabineros, la institucionalidad del Ejecutivo, el Poder Judicial, no sé si se hayan coludido, pero por lo menos fueron laxos en la forma de ver este caso. Yo estoy tremendamente esperanzado que esta comisión pueda buscar los mecanismos para que esto no suceda más y sea una forma de entenderse de manera distinta con los pueblos indígenas. Porque cuando uno camina por las calles de Chile, se ha instalado, ya dejamos de ser borrachos, flojos, todavía sigue siendo en la familia chilena, pero uno cuando habla yo soy mapuche, inmediatamente levanta la vista y dicen, ¿será de los mismos terroristas que está instalado en este país? O sea, el concepto de terrorismo lo han instalado la sociedad chilena a través de los distintos medios de comunicación, incluso los sectores políticos de este país, y eso no es forma de contribuir ni dialogar con los mapuches. Porque cuando se estigmatiza a un pueblo, no se estigmatiza a la ANCAM como Asociación de Alcaldes Mapuche, se estigmatiza a un pueblo. Y eso es el daño que están construyendo. Cuando uno ve que el actual gobierno va a Colombia a buscar una experiencia de cómo de una manera relacionarte, como pensando que somos Colombia, o sea, lo que hoy día, esta famosa policía que conocemos de Colombia, cuando uno ve el historial de esa gente, de los policías de Colombia, por los organismos de la ONU, han sido acusados de violación de derechos humanos. O sea, ir a buscar esa experiencia es una señal muy mala para seguir relacionándose con los mapuches. Entonces, en ese sentido, estimada diputada, yo quisiera que esta comisión llame la atención, convoque al país con sus resultados para que hagamos una relación distinta. En ese sentido, estimada diputada, yo quisiera en esta primera parte poder expresar una primera opinión de lo que significa venir para acá. Y estamos, por lo menos en mi caso particular, dispuestos a poder ser consultados por ustedes para poder esclarecer algunas dudas que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a dar la palabra para quienes quieran hacer alguna consulta. Voy a partir yo entonces con mi primera pregunta. No, diputado Pardo, usted pide primero, después sigo yo. Diputado Pardo. Tengo una sola pregunta, Presidenta, pero igual quisiera hacer algunas precisiones. O sea, yo creo que esta comisión está constituida porque efectivamente consideramos gravísimo lo que ocurrió y por lo tanto nadie ha puesto en duda la gravedad de los hechos. Entonces, yo creo que es muy importante en el periodo que estamos viviendo, donde aparentemente han habido gestos de acercamiento entre las partes, que seamos precisos en el lenguaje. Yo no he visto en ningún medio de comunicación que se diga que los mapuches son terroristas. Por el contrario, hubo un esfuerzo permanente de las autoridades, incluso de la coalición de gobierno que gobernó anteriormente, de nuestra coalición y de los medios, en hacer la distinción, que una cosa es la violencia y la actividad violenta, ¿no es cierto?, en contra de bienes y personas, y otra cosa es el pueblo mapuche. Y muchos incluso han hecho reportajes respecto de que muchas de las personas que cometen actos violentos en nombre del pueblo mapuche no son mapuches, de manera que yo no creo que sea saludable insistir en que se está estigmatizando al pueblo mapuche, porque creo que nadie tiene el ánimo de estigmatizar al pueblo mapuche. Respecto de la ilegalidad de la intervención telefónica, la ilegalidad es el montaje que se hizo aprovechándose de esa autorización judicial. No necesariamente la autorización que brindó el juez es ilegal. Y eso también creo que es importante tenerlo en claro. Lo que aquí es manifiestamente ilícito y además inmoral es el montaje que se hizo haciendo uso de esa autorización. Y parte de del cometido de esta comisión es saber qué grado de información tenía el Poder Ejecutivo de la época respecto de esa operación. Pero la autorización judicial está dentro de los márgenes que un juez al cual se le expone una situación tiene la facultad de autorizar. Y felizmente las intervenciones telefónicas en Chile deben ser autorizadas judicialmente. Mi pregunta es,
si ustedes tienen certeza, porque acá escuchamos a distintas intervinientes y se nos aseguró que los alcaldes mapuches no habían sido intervenidos. Y de hecho, en los diálogos que han trascendido no aparecen transcritos diálogos de ustedes. Entonces, ¿en qué se basan ustedes para aseverar que fueron intervenidos telefónicamente? Esa era mi pregunta. Sí, no, yo preferiría que contestara. Buenas tardes, diputada. Siéntese, por favor, para efectos de... Mauricio Vergara, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche. Diputado, dando respuesta a la pregunta, la Asociación de Alcaldes Mapuche presentó 2 recursos de amparo y a través de esto se confirmó que efectivamente en prácticamente casi todo el año 2017 fueron intervenidos el teléfono del secretario ejecutivo, del presidente y el teléfono fijo de la institución, donde trabajan 15 profesionales en el área de la gestión de proyectos. Por lo tanto, ahí ya tuvimos la certeza completa. El paso siguiente en términos judiciales sería que nos querellásemos en contra de la operación Huracán y poder tener acceso al expediente. Nosotros sabíamos indudablemente que no habían diálogo por instituciones de derechos humanos que son parte de las querellas, pero no se ha despejado el porqué, la motivación en el marco de este montaje de situar a los alcaldes mapuche en el contexto de la operación Huracán. Esa información que recibieron ustedes a través del recurso de amparo ratifica que hubo orden judicial para intervenir en los teléfonos de ustedes o fue una intervención ilegal. Ratifica que hubo orden judicial del ministro Abner Padilla en el marco de la intervención de más de 200 teléfonos. Y ahí el primer acercamiento es que la prensa tercera nos llama, ellos habían filtrado al parecer el listado completo y nos querían entrevistar en ánimo de conocer cuál era nuestra impresión. Y ahí efectivamente nos fuimos enterando que estaba este proceso y después se hace el recurso de amparo y ahí se comprueba a partir de la Corte de Apelaciones de Temuco. Interesante, presidenta, porque acá nos dijeron que no habían sido intervenidos, pero por parte de, me parece que fue el capitán Oce y el mayor Marín, que dijeron que no habían sido intervenidos los teléfonos de los alcaldes. Disculpe que intervenga, nosotros podemos hacer llegar a la comisión los recursos de amparo. Solo para efectos de... porque nosotros tenemos aquí una minuta. El 5 de junio, diputado Pardo, exactamente la segunda sala del Tribunal de Alzada confirmó que Carabineros en la fallida operación sí intervino el teléfono del presidente de la asociación, del secretario ejecutivo y el fijo de la institución, para efectos de informar. Yo quisiera hacer un par de preguntas respecto también de ese tema, porque finalmente tengo entendido que el día 6 de junio rechazó los 2 recursos de amparo, uno en favor del secretario ejecutivo de la asociación y no recuerdo cuál es el otro, pero se señala que en ese contexto no resulta procedente decretar la ilegalidad de la intervención telefónica, toda vez que fue librada por una autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones y dentro de las facultades que le confiere la Constitución y las leyes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué leo esto textual? Porque a mí me llama la atención, hasta donde nosotros, digamos, hemos podido comprender, que efectivamente un juez tiene las facultades para poder intervenir un teléfono en términos de competencia, pero estas competencias no son discrecionales. Tienen que estar en el marco de una investigación y con argumentos. Ustedes han tenido acceso, ¿saben cuáles son las razones de por qué a usted, alcalde particularmente, en el marco de la operación Huracán se les intervino? ¿Tienen algún antecedente, conocimiento? ¿O sencillamente es ahí donde está esta gran duda que hay? Porque claro, uno puede decir que efectivamente es legal, pero
Pero aquí habla que es dentro de las atribuciones, pero las atribuciones están en el marco de una ley, además, pues que tiene que tener... O sea, mi pregunta es, ¿quién fiscaliza a los que fiscalizan en definitiva? Porque yo igual quedo con la duda de que si esto es efectivamente procedente o no. Nosotros decimos que es ilegal, tal vez puede que sea legal, pero es bastante dudosa la legalidad de qué manera como se usa la ley para perseguir, porque aquí hay de fondo más que... Porque nosotros, por lo menos yo soy una persona pública, el presidente igual, si tienen sospechas, si lleguen a los tribunales, cada uno expondrá, pero de esa manera, por solo ser alcalde como asociación de alcaldes mapuche, claramente tiene una connotación, y tiene una connotación política. O sea, no es por una casualidad. En ese sentido nosotros reclamamos no solo al Ejecutivo, que en este caso, desde la presidenta Bachelet, y el que operaba a Lewin, también los tribunales. Nosotros se lo hicimos saber al presidente de la Corte Suprema y le hicimos saber lo grave que significaba esto como una señal de la manera de poder... O sea, si ya están desprestigiadas las instituciones públicas de todo tipo, con este tipo de situaciones lo que hacemos es horadar mayormente la fe pública que se tiene en las instituciones de los tribunales. Porque eso es lo grave de esta situación, Presidenta, es lo que nosotros entendemos. Presidenta, solo para argumentar, la verdad es que nosotros, esta intervención telefónica, no sabemos las motivaciones, primero del grupo de inteligencia, tampoco sabemos las motivaciones que tuvo el Ejecutivo en hacer este tipo de intervención a nosotros, considerando que nosotros teníamos una actividad netamente con el gobierno, siempre hemos tenido la disponibilidad de conversar, pero no la sabemos, no sabemos las motivaciones que ellos tenían, tampoco sabemos cuál fue la exposición que hizo este grupo de personas al juez. No sabemos cómo se planteó esta situación. Pero de lo que sí estoy claro y que me gustaría comentarlo, nosotros vivimos en la región de la Araucanía, ¿ya? Ahí nosotros todos nos saludamos, como aquí ves en el Congreso. O sea, si usted me pregunta, si me pregunta usted, alcalde, siendo presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche, ¿usted conversa con este Yautul? ¿Usted lo ve? Por supuesto, si vivimos todos allá. Usted ve a otra gente, por supuesto, los vemos en la calle, es parte de todos los días, nosotros vivimos allá. Y uno conversa y ve, no tengo idea cuáles son las motivaciones, pero sí creemos que hoy día el hecho de que se genera toda esta triangulación de información, y yo creo que debe ser una motivación bastante horrible, porque el hecho de que fueron capaces de apresar a varios dirigentes con mentiras, yo creo que para nosotros venía otra cosa que es horrible, por eso que nosotros creemos que es gravísimo la situación que se está dando, pero definitivamente no conocemos las motivaciones. Gracias. Alcalde, quiero hacerle a cualquiera que quiera responder dos preguntas. Una, si fueron contactados efectivamente en algún minuto por Carabinero, por la Fiscalía, los alcaldes de la asociación en el proceso investigativo de Operación Huracán, si fueron contactados en alguna oportunidad. Y además, si a su juicio existe persecución hacia las comunidades mapuches por parte de Carabineros o Fiscalía, y si existiera, ¿en qué se manifiesta esa persecución? Yo quiero responder la primera pregunta. Mira, efectivamente nosotros no hemos sido contactados por ningún tipo de policías ni que operan en la región de la Araucanía, ni en la 8ª región tampoco, pero sí creo yo que además usted, diputado, debe enterarse que yo también fui amenazado por un grupo de personas que opera, que no son mapuches en la región de la Araucanía. Entonces, por tanto, yo contaba con resguardo policial y ellos sabían perfectamente mis actividades que yo realizaba. O sea, yo tenía custodia policial durante un tiempo por 24 horas del día. Entonces, pero ese no era un mapuche. Y efectivamente, una de las cosas que anunciamos nosotros en ese tiempo, que la respuesta mía fue muy tardía, porque yo estuve un buen tiempo haciendo las denuncias y después Fiscalía hizo una intervención súper breve justamente cuando se ocurrió ese proceso de investigación de la Operación Huracán, de acuerdo a los datos que obtuvimos en la última fecha. Por tanto, éramos públicos nosotros, no teníamos ninguna información más. Gracias.
me pudiesen contestar que si a su juicio existe persecución hacia las comunidades mapuches por parte de Carabineros o Fiscalía, y si existiera, ¿en qué se manifiesta esa persecución? Le podría dar una opinión que puede ser subjetiva, porque un poco ya, pero en ese contexto yo creo que estamos hablando, reitero, esta maniobra de la operación Huracán, que en su tiempo yo decía de que el huracán se le volvió, en vez de hacia el sur, se volvió a la moneda, porque hoy día ese huracán se transformó en otra cosa. Efectivamente, Presidenta, yo percibo de que hay un ambiente muy enrarecido, que yo creo que es grave, peligroso, en que el actuar de la institucionalidad pública, del Estado, está claro, digamos, es con desidia. Hay desidia de parte de la institucionalidad, hay prejuicios, hay ideas preconcebidas que hace muy difícil abstraerse a eso. Y por cierto, la policía, uno ve, y lamentablemente hay una cantidad importante de recursos de la policía que están destinados para amedrentar a zonas que son específicamente catalogadas como zonas rojas. Y uno ve cuando la policía, para las cosas comunes, para la cosa cotidiana, la delincuencia, la drogadicción, la violencia transfamiliar, para todo lo que se necesita la policía no existe, pero sí para poder hacer presencia en defensa de intereses corporativos, especialmente de las empresas forestales. Sí hay mucha policía, sí hay mucha presencia represiva, y sí hay mucha también una actitud de discriminación, porque cuando toman detenido o cuando controlan a una persona en la comunidad, no lo tratan como tratan a una persona común y corriente de la ciudad, con una actitud, y sobre todo la palabra despectiva de indio está presente. Eso todavía está muy vigente en las comunidades, el trato de que se le da a las comunidades, y eso no es nada de novedoso de decirlo acá en esta comisión. Alcalde, diputado Alessandri pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Primero agradecerle a los dos alcaldes y al secretario de la asociación que hayan venido. Gracias por el viaje, por tomarse el tiempo. Quiero felicitar al alcalde Reinao por su historia de vida, por lo que nos contaba de dónde salió, cómo pudo recibirse de médico, cómo pudo estudiar en Cuba, donde entiendo que es muy buena la formación de los médicos allá. Y congratularme también por algunas frases que dijo, como que todo esto había sido por su propio esfuerzo, no por el Estado y su ayuda social, sino que había sido solo el que había transpirado y había sacado ese título. Y también felicitarlo porque tuvo la suerte de salir de Cuba y ejercer su profesión y ganar un sueldo digno, porque por mucho que fuera médico, si fuera cubano, se hubiera quedado allá, probablemente habría terminado barriendo una calle o ganando $2 al mes, como ganan muchos cubanos. Así que qué bueno que pudo extraer lo bueno de Cuba y traerlo a Chile y aplicarlo acá, y no que tuvo la mala suerte de ser cubano y quedar encerrado allá quizás con un gran título, pero con un sueldo miserable y de hambre. Preguntarle a los dos alcaldes si ellos calificarían de terrorista a las personas que quemaron la casa de los Luxinger Macay, más allá de quién haya sido, de su color, de su religión, de su edad, de su motivación. ¿Ustedes lo considerarían terrorista la persona que quemó a esos dos personas de la tercera edad? ¿O lo justificarían, como escuchamos al señor Yaitul acá, diciendo que era una reivindicación y que era tan grave lo que había pasado hace 300 años que de alguna manera se justificaba la violencia hoy día? Gracias, Presidenta. ¿Te va a tomar la palabra, alcalde Reyes? Sí, muchas gracias, diputado Alessandri. Quiero decir algunas frases que pueden ser interesantes, ¿no? Quiero referirme, yo creo que la historia de nosotros, los mapuches, ha estado marcada por la indiferencia y por el poco conocimiento que de otra forma se da. Yo escucho a veces los discursos de Benjamín Vicuña Maquena, en ese entonces, en el año 21 de agosto de 1868, que generaba preguntas, decía: los malos, los sin almas, hay que conquistarlo y hay que eliminarlo. Yo creo, diputado, que hoy día
nada se justifica. Nada se justifica en ningún territorio de nuestro mundo de generar daño, no se justifica. Pero también creo que debe estar presente el conocimiento, porque la violencia que se ha sembrado en de nosotros generar una falsa expectativa de compromiso. Hoy día eso también es violencia. Hoy día la poca efectividad de como político de asumir que Chile tiene un problema, y ese problema que tiene Chile, uno de los grandes problemas que tiene Chile es la convivencia con el pueblo mapuche. Todos los crímenes, venga de donde vengan, hoy día no debemos, ¿ya? No debemos hoy día ni de justificarlo, porque no tiene justificación. Pero de una u otra forma, hoy día la violencia que existe de parte del Estado, el hecho de que nosotros no seamos capaces de generar políticas claras en las cuales nos permita desarrollarnos, de con una mejor convivencia, porque efectivamente estamos frente a un problema. Y este Congreso tiene una gran responsabilidad en eso, porque los congresos tienen que, de una u otra forma, tienen que hacer leyes que vayan contribuyendo para tener una mejor calidad de vida y un modo de vida distinto. Y nosotros los mapuches ya hemos sufrido lo suficiente para seguir sufriendo más hoy día en las políticas que de una u otra forma se han generado de este Congreso. Porque efectivamente a nosotros es muy fácil decir un hecho puntual, pero la pregunta que yo puedo decir, ¿usted justificaría como justo la muerte de Alex Lemun, Matías Catrileo, entre otras personas más? ¿Usted cree que hoy día el negar el derecho a educarnos, a entender un poco más la forma en que debemos vivir todos como ciudadanos, también no es violencia? Entonces, yo creo que si empezamos a analizar un hecho puntual o muchos hechos puntuales, ya respondí su pregunta, en el cual dice que yo no justifico ningún tipo de violencia, pero yo creo que hoy día hay que ir más allá. Yo creo que hoy día tenemos una capacidad nosotros de poder apoyar el gran reencuentro, el punto de convergencia, donde las comunidades, los criollos, los emigrantes alemanes, suizos, en el caso de Lucy y Macay, que son suizos, y los italianos, podemos hacer un mejor vivir en la región de la Araucanía, en la región de los Biobío, en la región de los lagos, donde están ellos. Podemos hacerlo, pero necesitamos hoy día la comprensión y el conocimiento de este Congreso. Yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, y la Asociación de Alcaldes Mapuche está disponible para conversar todo este tiempo. La ANCAM está disponible, porque hoy día se habla de un diálogo. Sí, pero el diálogo es real cuando nosotros decimos una cosa por los medios de comunicación, que es el medio que comunica al país, y hacemos otras. Porque yo creo que todas estas cosas son evitables si generamos políticas claras desde el inicio. Fijamos políticas claras y asumimos con responsabilidad los grandes desafíos como país. Y hoy día el problema mapuche no está dentro de la agenda de los gobiernos de turno, no ha estado. Y si ha estado, ha sido una falsa promesa que ha violentado nuestra credibilidad, y por eso que la brecha de la desconfianza se ha aumentado en los últimos años. Y cuando nosotros decíamos que el Comando Jungla será la solución para esto, yo lo manifesté que fue un error del gobierno. Es un error. Pero además, cuando decimos ya el plan Impulso, como podemos analizar el plan Araucanía, diputada presidenta, que dice que se invirtieron millones de pesos. Sin embargo, la situación de la 9ª región sigue siendo la misma. El plan Impulso se dice que se está construyendo desde Santiago, que vamos a conversar. Y nosotros, yo lo he manifestado súper claramente, voy a estar en todos los espacios de diálogo con el único propósito de contribuir a generar puntos de convergencia. Pero yo creo que no podemos seguir dando vueltas en uno y otro punto, porque la vida de un mapuche no vale menos que la vida de un emigrante suizo. Yo creo que todos tenemos que construir, porque inclusive puedo decir, todos somos parte hoy día de un problema. Y como somos parte de todo un problema, ¿por qué no damos vuelta a la página y nos transformamos todos en parte de una solución? Donde estemos todos parte de la solución. Pero para eso hay que tener una claridad. Tiene que tener nuestro piuqui, nuestro cerebro, tiene que tener una claridad que queremos un mejor modo y estilo de vida. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto. Y la Asociación de Alcaldes y la ANCAN está disponible para aquello. Siempre lo hemos estado y vamos a seguir estando disponibles, pero creo que debemos hablar con claridad aquí y donde sea. Y que lo que nosotros hablemos también sea practicable en la realidad y sea realizable. Pero para eso tenemos que tener una tranquilidad en el corazón y ya dejémonos de pelear esas peleas pequeñas. Yo lamento mucho lo que le pasó a la Luisinger Macay, pero también lamento mucho lo que es Mendoza Collío.
que fue asesinado. Él no estaba en el conflicto, en ningún conflicto estaba. Mendoza Coello fue asesinado por las fuerzas de orden y seguridad de este país. Y hoy día no está hecho nada de justicia y no sale en ninguna prensa. Y por eso es que a veces cuando nosotros puntualizamos un tema y dejamos en el otro tema, y ahí uno se piensa como mapuche, porque aquí hay que pensar como mapuche. O sea, nos permita no decir que yo soy mapuche y mi colega también son mapuche. Y cuando pensamos con mapuche, estas cosas a veces nos apasiona. Pero nos apasiona porque hemos vivido un tiempo de incomodidad. Y como político hoy día creemos que tenemos una oportunidad pequeña de contribuir a eso y para eso estamos disponibles. Muchas gracias. La diputada Orsini. Gracias, presidenta. Más que una pregunta, me gustaría hablar sobre algo que ha estado en esta mesa el día de hoy y para que quede, ojalá, en el acta. Acá hemos estado hablando sobre estas intervenciones telefónicas y lo cierto es que la legislación chilena en el Código Penal establece que éstas se pueden interceptar cuando existieran fundadas sospechas basadas en hechos concretos de que esa persona a la que se le va a intervenir en el teléfono hubiese participado en un delito que tenga una pena de crimen y que esta intervención sea imprescindible para llevar a cabo la investigación. Eso es lo que dice la legislación común. Esos elementos, los elementos que permiten hacer esta vulneración tan brutal a los derechos fundamentales de una persona son bastante importantes. Y lo que se hace acá, en mi opinión, es, como no se puede llegar a esos estándares altísimos, se usa una legislación especial, que es la Ley de Inteligencia, para saltarse esta legislación especial y se basan en una protección a la seguridad nacional del país basada en un acto de terrorismo que no era tal como quedó demostrado cuando esta investigación fue archivada. Entonces, y además, sumado a lo anterior, no solamente hay un problema de aplicación de legislación, en mi opinión, cuando se interceptan estas comunicaciones, sino que además hay otra irregularidad que es tremenda, que es que hay conversaciones que tienen fechas anteriores a la fecha en la que se dicta esta resolución que permite estas intervenciones telefónicas. Esto pasó el 7 de septiembre en la orden judicial y hay conversaciones del 29 de agosto. Jamás una orden puede ser retroactiva. Entonces, cuando un diputado en esta mesa sostiene que lo ilegal es lo que viene después de la interceptación telefónica, yo quiero decir que, en mi opinión, no es así. Que también la intervención telefónica es una ilegalidad y una prueba de que el Estado de Chile ha usado el aparato penal para perseguir y para criminalizar y estigmatizar al pueblo mapuche. Eso, presidenta, gracias. Diputado Pardo. Bueno, no era para eso, pero una precisión respecto de la intervención de la diputada Orsini. Yo he señalado enfáticamente que el montaje que se hizo a partir de esa orden judicial es ilegal y además es inmoral. Desde luego que la intervención telefónica también puede ser ilegal y eso tendrá que determinarlo quien corresponda. Y si es como dice la diputada Orsini, que fue retroactiva, también es ilegal. Pero el punto acá, yo lo que quería era, en primer lugar, felicitar al alcalde. En otras intervenciones que hemos tenido en esta comisión han sido claros para condenar la violencia y me parece que eso es muy importante y decirle que yo también, y creo que todos los que estamos acá, empatizamos con cualquier violación de los derechos humanos, independientemente que sea un mapuche o que sea una persona que no tenga esa condición. Y me parece en ese sentido que es muy valioso su testimonio y todo lo que ha señalado. Y insisto que es importante el lenguaje. Lo que la diputada Orsini acaba de señalar, yo no lo comparto. O sea, quemar camiones y hacer ese tipo de actos son actos de terrorismo. Que se hayan utilizado medios ilícitos que todos repudiamos y condenamos no significa ni valida, ¿no es cierto?, que se cometan ese tipo de actos. Y por eso que es importante avanzar en la claridad de los conceptos y avanzar en la buena voluntad, como veo en el alcalde y en los dos alcaldes que han expuesto, la valentía de decir claramente que condenan ese tipo, cualquier forma de violencia, ¿no es cierto?, y legítimamente ellos también reivindican
el que se hayan cometido actos de violencia que también repudiamos nosotros. Así que eso, Presidenta, yo me tengo que ir a la Comisión de Educación y por eso había pedido uso de la palabra, pero quería dejar constancia de esa expresión. Diputado Pardo. Yo quisiera también tener un espacio como parlamentaria de la Araucanía a propósito de lo que dice el alcalde Reinao, que también uno hace, me imagino, como el diputado Mellado, que también representa la Araucanía, intenta hacer una reflexión profunda de esto, más allá de limitarse solo a veces a estos temas. Porque ese es el ejercicio que tenemos que hacer en este Congreso. Y si hay algo que yo comparto con los alcaldes, y lo he dicho en repetidas oportunidades, que a veces nos atrincheramos en un tema en particular, que sin duda es importante, pero donde la justicia ha seguido el caso y ha hecho su trabajo. El tema es que nosotros tenemos que dar el paso siguiente, porque podemos estar siempre mirando el pasado con dolor, con dificultad, las muertes de mapuches, la muerte también, ¿no es cierto?, de incluso carabineros, y recordemos que tuvimos la muerte de un carabinero también allá en la región, el Cabo de Albornoz, un crimen que finalmente nunca fue, a mi entender, aclarado suficientemente. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que vamos a detenernos y vamos a mirar esto desde un poco más arriba, no solo desde la muerte de los Luchinguen Macay, no solo de la muerte de Matías Catrileo, no solo de la muerte de Mendoza Collillo, no solo la muerte del Cabo Albornoz, y vamos a mirar hacia adelante? ¿Cuándo va a ser el momento en que vamos a mirar el futuro? Y no desde la trinchera de cada uno, porque no hay ninguna forma de justificar ningún tipo de violencia, ni para unos ni para otros lados. Pero en definitiva lo que también este Congreso tiene que hacer, y yo y ahí recojo el guante, es desatrincherarnos y sentarnos a conversar. Yo vi con muy buenos ojos lo que pasó en estos últimos días en términos de que el gobierno del presidente Piñera dio una señal, a mi entender, bastante potente en términos de permitir que el Machi Celestino Córdoba pudiera ir a su rehue. Eso es una señal potente. Pero también, y lo digo en una opinión bastante personal, yo dije, aquí estamos dando un paso distinto a lo que todos los gobiernos anteriores han aplicado, de uno u otro sector. Pero también me sorprendí hoy día al ver las declaraciones del ministro Moreno, de quien yo tengo una alta consideración, me parece que es un ministro bastante dialogante, cuando hoy día cierra las puertas para conversar con algunos y abre las puertas para conversar con otros. Y yo creo que tenemos que analizar profundamente. Porque sentarse a conversar no necesariamente implica negociar. No estamos entendiendo las diferencias. Y yo creo que, como en todos los países que han tenido experiencias como estas de grupos radicalizados, los países finalmente, después de mucho dolor y de muchas situaciones complejas, finalmente se han sentado a conversar con los más radicalizados. A conversar. Y todavía parece que tenemos que pasar más agua debajo del puente para que nos sentemos a conversar. Y eso es lo que uno quiere llamar la atención también. Y entiende que la situación del mundo mapuche es compleja, que la situación también de los empresarios en la región es compleja. Yo quiero ser muy franca, en estos últimos días, hasta antes de la salida del Machi Celestino Córdoba, yo creo que históricamente no habíamos tenido tantos atentados juntos. Lo que pasa es que también los medios de comunicación no estaban tan al pendiente como antes. Pues en el gobierno anterior teníamos todos los días al titular del diario austral local allá mostrando los atentados. Ahora no, ahora pasan piola. Y esas cosas son las que finalmente producen los desequilibrios. Pero yo también hago un llamado al resto de los parlamentarios a que hagamos una mirada bien profunda de este tema.
porque finalmente cada cual se coloca como que en la Araucanía las cosas fueran blanco o negro, y las cosas no son blanco o negro, no son los que estamos a favor del mundo mapuche o los que estamos en contra del mundo mapuche. Entonces, concentrémonos en buscar los puntos de encuentro, y esta comisión también tiene un rol, porque finalmente uno se pregunta, ¿pero por qué pasó todo lo que pasó en Operación Huracán? ¿Por qué hubo personas que tomaron decisiones de la institucionalidad del Estado, tomaron decisiones de defenderse a sí mismos para tratar de aparentar que tenían resultados y les importó nada que no se hiciera justicia? Que no se hiciera justicia. Y eso nos tiene que hacer prender las alertas. O sea, aquí, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Al capitán y al escalafón menor, y en eso vamos a coincidir todos, independiente de nuestro sector político, al escalafón menor pagando con cárcel. Gracias a Dios tenemos una Corte Suprema que hoy día dijo, bueno, ¿sabe qué? Quien dirige hoy día, quien dirigía la unidad de inteligencia también tiene que estar detenido. Pero lo que primero vimos en los tribunales fue que no, pues. ¿Alguno de ustedes cree que un capitán de Carabineros va a actuar absolutamente a espaldas de sus superiores en una institución que es jerarquizada? Yo la verdad es que eso creo que nadie puede creerlo. Pero ¿cómo lo permitimos nosotros? ¿Cómo los medios de comunicación nos hacen fuerza para también rayar la cancha respecto de esos temas? Ese es el tema profundo que tenemos que discutir. Y cómo avanzamos, no cómo nos quedamos pegados en lo que pasó, porque mientras tanto siguen habiendo personas que sufren de uno y otros lados. Por eso, yo quiero hacerle una última pregunta, alcalde. Y quisiera, desde esa mirada propositiva, pedirle a ustedes que nos dijeran cuál es la propuesta que ustedes tienen para, en términos generales, para poder avanzar en este tema y ver alguna luz de solución. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué necesitamos para dar un paso efectivo hacia adelante? Antes de eso, hacerme cargo un poco de la pregunta que hizo el diputado Alessandri, si no me equivoco, con respecto al caso de la familia Lusinger Macay. Yo soy padre, tengo familia, tengo hermanos, tengo familia, tengo afecto por todos los seres, toda la humanidad, digamos. El respeto para mí, todo acto que atente contra la persona humana es repudiable de mi parte. Yo no comparto con la violencia como forma de conseguir lo que uno pretende. Para eso nosotros somos alcaldes, estamos por la vía del diálogo, por la vía del entendimiento. Pero también quisiera poner en presente de que yo lamento mucho la familia Lusinger Macay y valoré mucho de que la habíamos visto por los medios de comunicación, uno de los hijos de la familia del matrimonio fallecido, sentado junto a otro protagonista de la situación del sur, que es Norín, Aniceto Norín. Y es para escribir seguramente un capítulo de la historia de Chile lo que sucede ahí. Porque Aniceto Norín, ustedes bien sabrán de que él estuvo mucho tiempo preso, acusado de terrorista por la misma ley que persiguen hoy día a los mismos que hoy día se le acusa de terrorista. Y era prácticamente por los medios de ese entonces, que siguen siendo los mismos, los titulares como acusados anticipadamente de terrorista. Finalmente, Norín anda a rostro descubierto, siempre ha andado a rostro descubierto, y está produciendo la posibilidad del diálogo. ¿Qué está diciendo Norín con eso? Norín está diciendo que con la fuerza moral que él tiene, que yo lo conozco, quiere que se resuelva el problema. No tiene, me imagino yo, sentimiento de venganza, porque si fuera por eso no estaría dialogando, porque él fue detenido en la cárcel de Chile por mucho tiempo y sin reparo alguno. Entonces, en ese sentido, yo quisiera poner también a la familia Lemun. No tienen apellido Lusinger Macay, pero sí tiene un apellido tan valioso como Lusinger Macay, que es Lemun. Esa mamá también tiene derecho a que le hagan justicia. Su hijo fue asesinado. Y él no tiene la cobertura, esa familia no tiene la cobertura ni la influencia en este país para hacer valer y exigir justicia.
¿Sabían ustedes que el que asesinó y que quedó demostrado que asesinó a Alex Lemun de 16 años está en ejercicio activo, un funcionario de Carabineros? Está en ejercicio activo y el Estado no se hizo cargo de la justicia. El que le dispararon por la espalda, Catrileo, está en ejercicio activo el funcionario. Entonces, yo cuando veo los medios, como el actuar, estimada diputada, de los tribunales, del aparato del Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, este discurso, este accionar de manera parcial se ve demasiado evidente. Yo quisiera ponerle dos nombres nomás que son de apellido no mapuche. Temer, Jorge Temer. Es un personaje de la 9ª región. Verkov. Dos personas de apellido no mapuche que fueron detenidos por la misma situación de tener armas de manera ilegal. Verkov preso porque está por la causa mapuche. Temer con un arsenal en la casa. Ni un día preso porque estaba defendiendo los intereses que no eran de los mapuches. Hay un actuar tremendamente diferente, depende de donde uno se ponga. Son dos personas que lo tuvieron con armas de fuego. Uno con creo que por lo que dicen los medios, es que con algo de arma corta, pequeña, preso. Ya es sentenciado por los tribunales. Señor Temer, libre y con un arsenal en la casa. Eso dice mucho de cómo se comporta la institucionalidad del Estado frente a esta situación que vivimos. Yo quisiera también, diputada, y llegando un poco a lo que usted nos plantea, hoy día el problema no es solo, no se trata de violencia porque los mapuches les gusta la violencia. Hay una historia detrás que de una manera se producen las situaciones que se ven. Yo me imagino, y aquí quiero hablarle a ustedes también y a los funcionarios carabineros, me imagino la señora del funcionario carabinero, el hijo del funcionario carabinero, cómo queda en su casa cuando lo mandan a la zona donde dicen, entre comillas, zona roja. Porque yo he tenido testimonios de personas que son familiares directos de los funcionarios carabineros que no duermen tranquilos cuando su jefe de familia van a los lugares donde se producen estos hechos que ustedes bien describen. Pero los responsables de hacer esta situación, estimados diputados, están cómodamente en su lugar de domicilio. Por ejemplo, si en la zona donde están los conflictos es porque se produjo un hecho del Estado chileno de manera ilegítima. Volvamos a los últimos 40 años nomás. Reforma agraria. Un poco más tal vez. La reforma agraria lo que hizo que dejó las tierras en manos de CONAF cuando llegó la dictadura militar. Y esas tierras fueron traspasadas hoy día a los dueños que hoy día se sienten legalmente dueños. Arauco, Miminco, Volterra y todos los que hoy día tienen grandes propiedades. 1 millón de hectáreas por cada propietario. ¿Y quién fue el que autorizó y que hizo toda esta trama para que se hicieran dueños de nuestras tierras? Ponce Lerú. Ustedes saben bien quién es Ponce Lerú. Todavía sigue protagonista de la política chilena. Y hace 40 años atrás fue protagonista de cómo se nos quitaron las tierras. Porque se hizo cargo de CONAF. Y él fue que promovió y propició la entrega de las tierras mapuche a las actuales empresas forestales. Hoy día reclaman las empresas forestales poca seguridad para poder desarrollar su actividad económica. Pero ellos no se dan cuenta que se hicieron dueños de la tierra de manera ilegítima. Puede que lo tengan legal porque se han hecho leyes para legalizar lo ilegítimo. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Y yo creo que aquí los mapuches reclamamos lo legítimo, nuestro territorio. Y mientras no se resuelva y no se vea ese tema de fondo, difícilmente vamos a poder dialogar, porque claro, pueden mandar el comando en jungla para allá, diputado, pero esta es la copia de Colombia de violencia. O sea, cuando traen la violencia de Colombia a nuestro territorio, ¿qué le están diciendo a la ciudadanía en general? Le están señalizando una ruta equivocada. Y además que Colombia ya está saliendo de eso y están buscando una solución pacífica, política. Entonces hay demasiadas señales para que esta solución se vea de carácter político, señora diputada.
Yo quería manifestar eso, que yo creo que es un tema que no tiene que ver con más policía, no tiene que ver con meter más mapuches presos, tiene que ver de qué manera repensamos, reentendemos o entendemos de manera distinta la historia de Chile, cómo se instalaron los que hoy día se sienten dueños de nuestro territorio. Esa es la pregunta que tienen que hacerse, porque si no vamos a seguir en esta historia de nunca acabar. Diputada Nullado. Gracias, presidenta. Comparto el análisis que han hecho cada uno de los alcaldes aquí presentes y quien les acompaña también desde la Secretaría. Lamentablemente es lo que ha ocurrido cuando se trata de hermanos mapuche. Esa es la actitud que ha tenido precisamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, también el Ejecutivo, y donde también ellos convocan al Legislativo a tener capacidad de análisis, de poder tal vez hacer modificaciones que hoy día consideramos que no están bien. Cuando tuvimos la presencia acá de cada uno de los que plantearon su diversa participación en esta operación Huracán, unos a otros se señalaban quiénes eran responsables. Habían unos más que otros. Precisamente la Dirección Nacional de Inteligencia tiene nombres y apellidos y por lo tanto todos sabemos la responsabilidad que caía en cada uno de ellos. Pero esto era algo que no se puede repetir, que era fabricar pruebas para inculpar precisamente a líderes mapuche. Ese fue el objetivo. Y por lo tanto esto no tiene que ocurrir, porque precisamente se tienen que hacer aquellas modificaciones donde también señaló el director nacional de Carabineros que ellos, los que corresponden a hacer investigaciones, lo tienen que hacer por esa vía y no aquellas solicitudes que hacían por la vía de la Corte. Finalmente eran ellos, la Corte de Apelaciones, que lo autorizaba para intervenir los teléfonos. Eso marcará un antes y un después. Por lo tanto, aquí hay una gran responsabilidad hoy día en la actual administración y en Carabineros, porque esto no puede ocurrir nunca más. Porque esta fue una situación elaborada, consensuada, para inculpar a líderes mapuche con grandes objetivos y que precisamente los alcaldes señalaron. Es cómo se protege el poder económico. También señaló aquí, en esta invitación que se le hizo al director nacional, de que es el Ministerio Público quien le asigna a ellos la gran cantidad de custodia de carabineros a las empresas forestales. Él lo señaló, me gustaría que fueran menos, pero no somos nosotros como carabineros, sino es el Ministerio Público. Y por lo tanto también son situaciones que se tienen que posteriormente, una vez que termine toda esta comisión, de analizar. Y deben haber recomendaciones respecto a lo que debiera suceder. Por lo tanto, creo que al ellos señalarlo, y la forma cuando se dice el por qué, aquí no son los alcaldes, no son los líderes mapuche, solamente quienes tengan la responsabilidad de cómo miran hacia adelante y cómo se van a resolver las cosas. Aquí no vamos a poder pensar que lo que ha ocurrido se puede borrar ahora con un diálogo. Hay que profundizarlo más, aunque esto duela mucho más. Pero, sin embargo, no pueden quedar de que a partir de ahora se marque un escenario distinto y desde acá las diversas miradas de quienes estamos aquí, además, en el Parlamento, obviamente que cada uno de nosotros representa diversas realidades y esas realidades tampoco se pueden olvidar. Y cada uno, de hecho, las sostenemos. Si esta es una instancia de representación democrática, pero también es una instancia eminentemente política. Y por lo tanto la mirada de los parlamentarios que son de derecha tendrán que ellos defender también sus intereses. Y a quienes no lo somos, obviamente que vamos a defender los intereses de aquellas personas, de aquella ciudadanía, de aquellos líderes que están planteando que se tiene que seguir avanzando en la reivindicación y en la restitución. Y precisamente en el resguardo de sus derechos. Y lo que no ocurrió a través de la Comisión Operación Huracán fue respetar al ciudadano como tal, sino más bien fue cómo aquí sucedían ciertas cosas en tales lugares y no, tenía que fabricarse las pruebas para decir que eran mapuche. Eso fue lo que ocurrió.
Por lo tanto, creo que el aporte que nos hacen los alcaldes da cuenta de esa realidad de la que ellos dicen, y cuando nosotros nos enojamos, aquí nadie se está estigmatizando al pueblo mapuche, dicen. Obviamente que sí, eso ocurrió, y no podemos decir que no fue así. Entonces creo que cuando también dice la Presidenta, llama a todos, porque generalmente sale la familia de Lusinger Macay. Generalmente los parlamentarios lo están planteando. Pero eso tendrá que verse en otra instancia donde a este gobierno tiene la responsabilidad en sus manos de resolver la situación que tiene que ver con las reivindicaciones territoriales. Nosotros estamos en una revisión única y exclusiva que tenía que ver con la situación de cómo se intervinieron las escuchas telefónicas de los alcaldes, de muchas familias y especialmente de quienes hoy día eran líderes de la CAM y líderes del pueblo mapuche en la Araucanía. Gracias. Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. He escuchado con atención. La verdad es que los dos alcaldes son políticos, electos popularmente, igual que nosotros. Yo creo que ahí es una valía importante que ellos estén aquí entregando eso. Escuchaba algo que está en sintonía con lo que yo también creo, pero yo tengo mi opinión de la manera, el por qué creo eso. Yo quisiera preguntarle a los alcaldes por qué piensan ellos que Alewi y el Ministerio del Interior eran los que digitaban la operación Huracán. Yo tengo mi propia opinión, mi propia forma de verlo, mi propia manera de solventar lo que estoy diciendo, pero yo quisiera que ellos me dijeran en qué basan ellos su afirmación de que Alewi y compañía eran los que estaban detrás digitando la operación Huracán. Si Carabineros depende del Ministerio del Interior y el encargado de la policía, entiendo yo que es subsecretario del Interior normalmente. Entonces, de sentido común pensar de que si no sabía el subsecretario es porque la policía tenía una agenda propia y yo creo que sabía. ¿Cómo se lo entregaron a él? ¿Con qué énfasis? ¿Con qué entusiasmo? Y que se terminó entusiasmando él. Eso tendrá que explicarlo. Por eso es que es importantísimo que por responsabilidad política venga a dar la cara, ojalá, a la comisión para que diga cuáles fueron, si tenían o no conocimiento, porque yo no soy quien para saber. Yo tengo la sospecha, tengo la intuición, porque estoy en un cargo político y todos sabemos que los subsecretarios están a cargo de la policía de este país. Esa es la sola sospecha que tengo. Y sería muy sano para la democracia de que viniera a dar explicaciones a esta misma comisión para ver si es que efectivamente él tenía conocimiento o no. Por cualquiera de los dos caminos es gravísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Le damos un par de minutos para cerrar y alcalde Reinao y después alcalde Milla. Muchas gracias, diputada. Primero quiero agradecerle a la comisión, a los integrantes, de poder permitirnos de conversar con ustedes, aunque sea brevemente. No sé si se entendió nuestra exposición. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Solo decirle a ustedes, estimados diputados, para nosotros es tremendamente complejo, primero estar acá. Lo segundo, creo que nosotros hemos asumido una gran responsabilidad, porque la conciliación que tiene que hacer el gobierno, el Estado a través de su gobierno, los gobiernos que vengan ahora, y el pueblo mapuche debe ocurrir. Yo creo que no es posible que estamos en el siglo XXI y aún hemos sido capaces de asumir una gran responsabilidad con los pueblos originarios, y particularmente con el pueblo mapuche. Aunque por todas las razones que ustedes puedan decir y justificar, y cualquier político decir que hoy día no se genera un estigma con el pueblo mapuche, eso no es verdad. El estigma del pueblo mapuche hoy día llegó y se instaló.
la brecha de la desconfianza llegó y se instaló y aumentó en los últimos años. La violencia de falsa expectativa que se ha instalado en la región de la Araucanía y en otras regiones también llegó para instalarse y ha quedado. Nosotros siempre hemos manifestado que hoy día hay que combatir mucho la desigualdad, pero no hay que combatir las diferencias. Creo que por todas las diferencias que tengamos, yo los invito como ANCAM, como presidente de esta linda y hermosa asociación, de que tengamos las participaciones que tengamos, los puntos de conversación que tengamos, como el nombre que le pongamos, pero de otra forma le pongamos energía positiva para buscar de una vez por todas ese punto de convergencia que muchos chilenos que conocen de otra forma algunos mapuches de la región de la Araucanía, porque si ustedes deben entender que la inmigración del pueblo mapuche hacia Santiago también es masiva. Aquí tenemos gran parte de la población del pueblo mapuche acá y por tanto yo creo que más de algún mapuche ha estado a su servicio para que el desarrollo también de la región metropolitana sea el desarrollo que hoy día tiene. Por tanto, creo que hoy día la participación que nosotros debemos tener, cuando defendimos los derechos colectivos, cuando hablamos dentro de la participación política, los derechos de participación, hoy día de los derechos de cómo nosotros queremos vivir, yo creo que llegó el tiempo ya de reconstruir la relación entre el Estado, a través de su gobierno, con el pueblo mapuche, porque nosotros no los vamos a rendir nunca. Nuestra condición de mapuche no es negociable ni con el Estado chileno ni con ninguno, porque nuestra condición hoy día es única, pero sí nosotros no ponemos condiciones para conversar. Lo único que queremos hoy día es vivir tranquilo como siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia de nuestro país, porque todas las incomodidades y las invasiones no han ocurrido por parte nuestra. Nosotros no tenemos capacidad para armar una guerra con ustedes. No es nuestro propósito, no lo tenemos, pero nunca nos vamos a dejar más maltratar. Venga de donde venga el sistema de maltrato a nuestra gente, a nuestras generaciones. No sembremos más violencia, sembremos efectivamente mayor nivel de conciencia, de protección para nuestras futuras generaciones. Lo invito a compartir el lindo terreno que tenemos en la región de la región donde hay presencia mapuche, a compartirlo, a convivir, a disfrutar de los espacios que hoy día se mantienen conservados. Por tanto, yo creo que es importante de hoy día darle urgencia a los proyectos que van en pleno beneficio a nuestro pueblo mapuche y a la mejor convivencia. Porque hoy día la ley antiterrorista que se le está pidiendo urgencia. Yo no sé si va a solucionar el problema mapuche, pero como presidente de la ANCAM le puedo decir que no es la solución que nosotros esperamos, no es la solución que va a resolver nuestra problemática, nuestra desconfianza, porque hoy día son otros los pasos que tenemos que dar como políticos. No podemos traspasar la responsabilidad política, pasársela a los jueces o a las policías, que no han demostrado que no han sido capaces de resolver. Por eso le hago un llamado a nuestros parlamentarios de la 9ª región y de la 8ª región y también de la región de los lagos, que nos sumemos a un diálogo participativo y no nos neguemos la posibilidad de dialogar con nadie. Yo creo que lo que ha dicho el ministro hoy día de conversar con ciertos sectores que son más amigables, podemos llegar a acuerdo. No, hay que conversar con todos, sin exclusión de ningún grupo, porque todos hoy día tenemos un grado de responsabilidad y por tanto todos tenemos que ser también partícipes de la gran solución que nosotros deseamos. Y como ANCAM estamos disponibles siempre para dialogar y entregar lo mejor que nosotros tenemos desde nuestras bases, porque la verdad es que hemos lamentado todas las situaciones que afectan a mi pueblo y particularmente que afectan al sector en general geográficamente de nuestra región de la que nosotros representamos. Hoy día no es normal que estemos con ese nivel de violencia. Todas las casas que se han allanado hoy día han quedado familias destruidas, todas las casas han quedado destruidas. Yo creo que no tenemos que seguir destruyendo más casas ni más viviendas. Creemos que tenemos que llegar a un diálogo participativo donde todos tengamos la posibilidad de expresar lo que queremos y cuál es el Chile que queremos construir hoy. Así que yo le hago un llamado particularmente a los diputados que no conocen la región de la Araucanía a que visiten comunidades. Ahí está la real situación de cómo vivimos los mapuches. Hoy día no tenemos camino.
Hoy día no tenemos, todos tenemos electricidad. Por tanto, cuando hablan de las noticias, todos no tenemos acceso a las noticias. Por tanto, es complejo, pero es necesario llegar a un diálogo más amplio, pero con la participación de todos. Seamos actores relevantes para que tengamos una mejor sociedad de este siglo XXI. Muchas gracias. Millabur. Un par de palabras solamente con la esperanza de que lo que hemos transmitido acá pueda haber sido tomado en la mejor forma posible, señores diputados. Hay ciertas cosas que es importante en esta instancia poder transmitirle a ustedes. Cuando se habla de la región de la Araucanía, se habla de una región pobre, que los mapuches son pobres. Yo quisiera invitar a que ustedes reflexionen de que hay que hacer un cambio de paradigma en cuanto a mirarla a la región. Los mapuches no son pobres. Los mapuches son un pueblo empobrecido, que es muy distinto. Los mapuches no hemos invadido a nadie, hemos sido un pueblo invadido. Y nos fuimos invadidos por los españoles. Fue por el Estado chileno, que de una manera hay que mirarlo de esa manera. Cuando uno recorre nuestras regiones, las injusticias son evidentes. ¿Cómo es posible, señores diputados, que esta corporación en tiempos anteriores legisle excluyendo el derecho de los pueblos indígenas, en este caso los pueblos originarios, en el caso mapuche, el agua, por ejemplo? Hay comunidades que no tienen agua porque un particular que vive en Santiago inscribió el derecho de agua del caudal que pasa por el medio de las comunidades indígenas y no puede acceder al agua porque hay una ley que es el Código de Agua que privatizó ese recurso que es de todos los chilenos y por cierto que de los mapuches que viven en ese territorio. Hay un problema, hay una tarea de esta Cámara, de este poder político de cambiar esa legislación. ¿Sabían ustedes, señores diputados, de que hoy día hay un conflicto por la tierra, que yo lo dije muy al pasar, que en la época de la contrarreforma agraria, el CONAF se lo transfirió a las grandes empresas forestales? Abordemos ese tema. O sea, no es posible que las empresas forestales sigan diciendo que son dueñas de un territorio que se hicieron dueños de manera ilegítima. Y hay que discutir ese tema, porque si no, vamos a seguir dando aspirina a un tema que es de fondo. No es posible que los pueblos originarios, mapuche y lafkenche, no tienen derecho a la pesca. Lafken, mar, che, gente. Y hoy día, en la ley de pesca, están excluidos de sacar recursos del mar. Esos son actos de injusticia, son actos de violencia. Si no son en los hechos, en el futuro sí van a incubar violencia, porque cuando a un pueblo se le niega el derecho a acceder a los recursos que tradicional, históricamente y por costumbre han sido suyos, los va a reclamar, así como reclama la tierra. Entonces, cuando usted, Presidenta, nos pregunta cuál es el camino, nosotros creemos que Chile está en el momento de que haga un cambio de paradigma de qué manera se relaciona con los pueblos originarios. Primero, entender que fuimos invadidos. Segundo, que no somos pobres, que somos un pueblo empobrecido, que nuestra riqueza está ahí, pero en manos de otros. Que esa sensación de no saciar nunca la capacidad o el afán de acumular de unos pocos en desmedro de todos los pueblos indígenas tiene que cambiar. Y nosotros planteamos desde la ANCAM que necesitamos no un reconocimiento constitucional, para que lo tengan presente. Nosotros como mapuche no queremos ser reconocidos en esta Constitución, porque esta Constitución fue hecha y elaborada en dictadura militar, de manera espuria. Nosotros queremos que sea un país como lo es de verdad, un país plurinacional. Y cuando planteamos un país plurinacional, no estamos hablando de secesionismo. No estamos hablando como que queremos dividir una parte para los mapuches y otra parte para los no mapuches. Estamos hablando de la cohabitación. Chile tiene varias nacionalidades. Lo que pasa es que muchos sectores políticos conservadores confunden Estado versus nación. Los que hayan estudiado las leyes sabrán que nación no es lo mismo que Estado. Y en Chile hay varias nacionalidades. Y cuando hagamos esta casa nueva, una nueva Constitución, tenemos que ser capaces de reflejar lo que somos, para que tengamos el espacio que corresponde. Porque hoy día los pueblos originarios, cuando se convoca a la mesa a repartir la riqueza de este país, no nos tocan, porque no estamos en la figura jurídica, no estamos en la casa principal.
Estamos en la casa posterior, si es que tenemos. Si aquí los pongo, señores diputados, como si llegaran los del planeta Marte, invaden este territorio y ustedes después quedan como allegados de su propio territorio. Eso nos pasó a nosotros. Llegaron marcianos de Europa, se nos instalaron en nuestra casa y finalmente le tenemos que pedir por favor que nos incluyan, porque nos invadieron. Y en ese sentido, señores diputados, esa reflexión que tenemos que hacer. Necesitamos una constitución nueva que permita que se redistribuya la riqueza de manera equitativa, que los recursos naturales, imagínense, la pesca está en manos de pocas familias y no de todos los chilenos, menos de los mapuches, están excluidos. Están excluidos los mapuches de la pesca, de los recursos del pesquero. Y hemos vivido siempre. Hay demasiado antecedentes históricos que nos permiten de que nosotros hemos vivido del mar y hemos sido excluidos. Yo recuerdo muy bien cuando un subsecretario Galilea, en su despacho, fuimos a decirle, oiga, en la ley de pesca, por favor, tomen en cuenta que los mapuches siempre hemos usado el mar, no sigan cometiendo este grave crimen. Y se paró de su sillón de poder que tenía en Valparaíso y me dijo, ¿y a quién le vamos a cortar la cola? ¿O a los industriales o a los artesanales? Y la respuesta mía fue no. Nosotros no queremos cola, somos los principales habitantes. Antigüedad constituye grado. Nosotros estamos primero que nadie. Y somos porfiados. Nosotros no nos vamos a ir de nuestro territorio. Los visitantes son los grandes intereses extranjeros, corporativos. Si no entienden que nosotros somos primero y antigüedad constituye grado, de nada sirve de que nos hagan intervenciones telefónicas, porque eso puede ser un incidente, pero no los va a amedrentar, señor diputado. No nos va a atemorizar de seguir luchando porque nosotros creemos. Creemos una nueva constitución plurinacional, pero intercultural. Intercultural no significa multicultural. Intercultural significa, a nuestro entender, diálogo de las partes, entendimiento, mecanismos de diálogo, mecanismos de relaciones de dos pueblos. Porque cuando hablan de interculturalidad, muchas veces en el Ministerio de Educación mapuchicemos a los mapuches. Yo soy intercultural por la vía de los hechos. Algo sé de la religión cristiana. Me tocó ir a la escuela que ustedes trajeron a este país y me gustó y por eso estoy acá. Pero también me sé comportar en un machitún, me sé comportar en un guillatún, me sé comportar en un juego de palín. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben qué significa un machitún, un guillatún? ¿Qué significa de que el machi Córdoba lo hayan llevado allá? ¿Ustedes creen que fue tal vez un éxito mediático del gobierno de llevar 400 policías resguardando a un machi débil para ir a buscar fuerza a su regue? Eso es una muy mala señal. ¿Cómo no dejar al pueblo que vaya a fortalecer su machi? Claro, lo muestran como gran acto de diálogo, pero resguardado con un ejército en su entorno. Eso en 20, en 30 años más va a ser leído de una manera distinta, con la mesura del tiempo, porque eso yo creo que fue un agravio al pueblo mapuche de cómo lo hicieron hacer, de ir a que fuera su regue prácticamente con 30 personas, que eso no significa, eso no entender nada de los mapuches. Nuevamente se equivocaron. Entonces, en ese sentido, estimada diputada, yo le agradezco profundamente que nos hayan permitido expresar lo que nosotros, de manera tal vez improvisada, pensamos, pero sí creemos en un nuevo país, un nuevo diálogo, una nueva manera. A mí, como alcalde de mi tierra, que se llama Tirúa, que orgulloso lo soy, también me aflige cuando hay violencia. Pero hay que llegar a la reflexión, tal vez una palabra vulgar y con esto termino. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y lo más probable, podemos estar toda la tarde aquí y no vamos a llegar nunca de acuerdo en qué es lo que es primero, o el huevo o la gallina. ¿Quién generó la primera violencia? ¿Cuántas rucas nos han quemado? ¿Cuántas discriminaciones hemos vivido? ¿Cuánta violencia hemos tenido que soportar? ¿Cuántos relatos de los propios historiadores que representaban a los invasores demostraban de la violencia? En Tirúa, un lugar que se llama Quidico, el año 1860, de Tirúa, de Quidico sacaron. Este país sacó, siendo Chile independiente, a Mapuche para llevarlo de museo al Museo de París. Eso es mucha violencia. Esa es parte de la historia que nosotros tenemos que enfrentar. Y nos piden ahora que demos lección de diálogo, lección de respeto, cuando nos han faltado respeto toda la vida. Esa es la reflexión que yo le daría, estimado diputado. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Les agradecemos mucho su presencia y, bueno, ya tendremos la oportunidad de conversar un poquito más
más largo. Sí, no, solo una precisión. Yo también vivo en la Araucanía, formo parte de esa sociedad. Quiero decir también a la gente que está mirando, porque la verdad hay gente que está mirando y se queda con la impresión de que todos los mapuches viven en la Araucanía. Y solamente viven 300.000. 600.000 viven aquí en la región metropolitana. Por lo tanto, el doble viven aquí en la región metropolitana. Y aportan, ¿cierto?, a un país que se llama Chile, donde todos somos chilenos. Yo creo que el punto principal, la historia de Chile está hecha así, con luces y sombras, en distintas épocas del tiempo. Pero la época que vivimos hoy es una época que hay que construir a futuro. Tanto los que viven en la Araucanía, todos los que nosotros vivimos, usted también vive ahí, y sabemos relacionarnos muy bien. El tema es que se vende algo hacia afuera distinto. Y ese distinto, creo que el gobierno del presidente Piñera está haciendo cosas distintas, algunas no comparto, pero está haciendo cosas distintas. Yo creo que la salida del Machi, yo no estoy de acuerdo, porque él estuvo en el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay. Y un Machi no hace eso. Y creo que también hay que decirlo con valentía. Pero el gobierno se atrevió e hizo lo que tenía que hacer. Y yo no estaba de acuerdo, pero lo hizo. Es una cosa distinta para resultados distintos. Este miércoles también se reúnen con algunas autoridades y se van a juntar las forestales con otras personas y también algunos loncos, ¿cierto?, para conversar. Yo en eso estoy completamente de acuerdo en conversar, pero no tergiversemos la historia. No tergiversemos que aquí en la Araucanía toda la gente que vive es mapuche. No es así, es un tercio. Y creo que ahí hay un tema importante que hay que decirle a la gente de Chile. Hay más mapuche en la región metropolitana que en la Araucanía. Está bien, diputado Mella, pero eso no los hace menos importantes, sin duda. Y probablemente aquí en Santiago muchas personas del mundo mapuche han tenido que emigrar precisamente de sus territorios porque no han tenido espacio. Y sin duda vamos a tener muchas diferencias y sin duda probablemente yo comprendo, digamos, la postura suya respecto de que no le gustó la salida del Machi y Celestino Córdoba, pero es parte también del marco de los derechos que tienen los condenados. Yo quiero recordar que hace algunos años atrás Miguel Krasnov, un hombre que está hoy día preso producto de delitos de lesa humanidad, también se le permitió salir porque es parte de los derechos de los reos a una situación bien particular. Eso uno no lo hace mejor ni peor, pero lo que hemos intentado sostener en esta mesa es que los derechos son igualitarios para chilenos, para mapuche, para criollos, para inmigrantes, para lo que usted quiera nombrar. Y eso en la historia de nuestro país no ha sido así. Hay algunos que tienen más derechos que otros, hay algunos que son producto de la atención mediática y otros no, y eso es lo que tenemos que concordar. Y yo respecto de las conversaciones valoro mucho que se sienten a conversar, pero lo que no valoro también como parlamentaria de esta región, es que se hagan exclusiones, porque hay que conversar con todo, hay que atreverse a conversar con todo. Y vuelvo a insistir, conversar no necesariamente significa negociar, pero hay que dar el primer paso, ese paso que hasta la hora nunca hemos dado. Eso verdaderamente puede cambiar la historia y puede significar un verdadero avance en lo que hoy día tanto nos separa en vez de unirnos. Agradecerle nuevamente a todos y estaríamos agradeciéndoles a ustedes. El diputado Torrealba quiere después hacer algunos comentarios, pero más allá, digamos, de la presencia de nuestros invitados. Muchas gracias, alcalde. Gracias, presidenta. Gracias a los alcaldes por su visita. Quiero presidenta,
hacerle un par de preguntas a usted sobre lo que viene ahora con respecto a la comisión. Lamentablemente, durante el proceso de la comisión hemos visto de que personas importantes, quienes tenían que venir a dar su testimonio, no han venido y han escogido otros caminos para poder informarnos de ciertos temas. El caso del general Blue es el caso clásico que ponemos en todas las comisiones. El general Villalobos tampoco quiso venir, el ex subsecretario Alewi tampoco quiso venir, y la verdad, Presidenta, es que si uno empezara a pensar ahora en qué es lo que podríamos concluir con respecto a esta comisión, la verdad es que sería bastante poco profundo, a mi entender. Puedo estar equivocado, Presidenta, pero creo que en esta comisión faltan que vengan personas que son relevantes para que esta comisión emita un buen informe, para que finalmente podamos encontrar los responsables políticos y entregar más antecedentes a la Fiscalía, que finalmente son los objetivos de estas comisiones investigadoras. Así que insisto en la posibilidad, yo sé que ya nos quedan pocos días de comisión, de que venga el general Villalobos, que evidentemente es responsable de esta situación, es evidentemente responsable de esta situación. Si hoy día el general Blue está detenido, el general Villalobos algo tiene de responsabilidad en eso, porque no puede ser que un director de inteligencia esté hoy día detenido y el jefe del director de inteligencia simplemente esté campeando por ahí. Por lo tanto, creo que el general Villalobos tiene que venir a esta comisión. Y por último, Presidenta, proponerles algo, en el entendido de que es muy complejo de que vengan las personas que tienen que venir a esta comisión, como el general Villalobos, como el general Blue o como el ex subsecretario Alewi. Que desde esta comisión hagamos una propuesta, no solo para mejorar ciertas herramientas que han estado dentro de la conversación de esta comisión, sino que también para mejorar las comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras, Presidenta, en la experiencia que hemos tenido, son leones sin dientes, que finalmente poco tienen que aportar, porque finalmente las personas que tienen que venir a dar sus testimonios simplemente no vienen y no responden a la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Yo he presentado un proyecto de ley hace 2 meses atrás y se los voy a hacer llegar para que como comisión podamos incentivar a que las comisiones investigadoras realmente sean leones con dientes y que finalmente sí le entregan información a la ciudadanía, que sí encuentran responsables políticos y que sí le entregan información a la Fiscalía para llegar a la verdad. Así que, Presidenta, la verdad es que creo que este proceso ha sido largo. Como usted me comentaba, quedan pocos días, pero espero que no solamente esta comisión pueda hacer un aporte con respecto a la operación Huracán, sino que también podamos hacer un aporte a la Cámara de Diputados proponiendo una modificación sustancial a las comisiones investigadoras, porque hoy día, lo vuelvo a repetir, son leones sin dientes. Y lo último, decirle, Presidenta, que finalmente creo que esta comisión, de las cosas positivas que uno puede sacar, son los testimonios de las personas de origen mapuche que han venido para acá y que probablemente uno antes los miraba con cierta desconfianza, pero uno va aprendiendo en el camino y creo que es lo positivo que uno puede sacar de esta comisión. Así que eso le quería decir, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, conversamos que vamos a seguir reiterando las invitaciones. Usted sabe que tenemos limitaciones legales respecto de obligar a alguien que es funcionario, pero vamos a seguir en eso y espero yo traerles, tal como acordamos delante, una propuesta de los invitados que quedan y un informe bien concreto respecto de las gestiones que hemos hecho para conseguir que los invitados vengan. Ustedes saben que aquí no ha habido veto alguno, nosotros hemos cursado todas las solicitudes, el secretario ha estado muy preocupado de encontrar los espacios para poder invitarlos a todos. Lo que pasa es que podríamos aprovechar, y concuerdo con el diputado Torrealba, que
podríamos hacer algunas modificaciones para presentárselas a la sala de cómo podrían actuar las comisiones Eso- investigadores, porque la verdad... A es eso que sí. iba. Perdón. Lo podemos dejar como parte de la, probablemente como parte de del informe. Entonces, seguramente lo que yo les voy a proponer es que al final, después en ese calendario, ustedes puedan enviar a alguno de sus asesores y si hay acuerdo en esta comisión, por supuesto que lo podemos presentar como una propuesta, el cambiar la estructura de las comisiones investigadoras, sin duda. Yo, por lo menos, me parece que es una buena idea y que, ¿por qué no?, pudiese ser parte de aquello. Así es que, si no hay nada más que... No, es que lo del tema de la prórroga lo vamos a ver en la próxima sesión. Perfecto. Recordar que la próxima sesión... Viene Villarrubia, Sí, pero ¿qué fecha es? el 6 de agosto. El 6 de agosto. Y vamos a tener, acuérdense, el 13 de agosto vamos a tener sesión en Valparaíso, Porque la sala sesión no es para eso. el 13. Porque el 15 es feriado y la sala sesión... El miércoles 15 de agosto es feriado. Y la sesión de sala del miércoles, que es feriado, se trasladó para el lunes. de la tarde. Sí. Estamos proactivos, muy bien, me parece. Fue un acuerdo de Entonces- comité de marzo. No, pues, eso está acordado en marzo. Ya los pasajes. O sea, perdón, en Sí. definitiva, sesionaríamos, por ejemplo, de 15 a 17, el miércoles en Valparaíso, el lunes en Valparaíso. Lunes y martes. ¿Ah? Ahí yo en la próxima sesión les traigo ordenadito. Entiendo que ese lunes que sesionamos en Valparaíso se asimila al horario del martes, porque todas las comisiones del martes se corren al lunes. Entonces estaríamos ocupados en la tarde. No, parece que no es así, parece que... Yo pregunté hoy día en la mañana a la Cámara. ¿Y dijeron eso? Me dijeron que van a haber comisiones el lunes y martes en la tarde. El lunes como si fuera martes y el martes como si fuera miércoles. Que todo se traslada un día para atrás. Por lo tanto, no sé si podemos sesionar, porque todos vamos a tener una ¿Posicionamos la mañana? Hay que confirmarlo igual. O de 12 a 2. Ya, pero yo le voy a echar una miradita y les confirmo, digamos, si nos vemos en sala. Les mando por último un correo, un WhatsApp y ahí lo vemos. Por haber terminado entonces la sesión, se levanta Thank you.